Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy. Estamos a punto de sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza, algo que va a dejarles sin aliento, literalmente. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, dos estrellas turcas que han conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí han leído bien, y el título del vídeo no miente, porque las revelaciones que vamos a compartir sobre esta icónica pareja de la pantalla son realmente impactantes. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, datos poco conocidos y quizás algunas verdades que nos harán ver su relación y sus carreras desde una perspectiva completamente nueva. Antes de que nos lancemos de lleno en todo esto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchas cosas fascinantes en el tintero. Ahora pongámonos cómodos y empecemos con este análisis profundo sobre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Cuando pensamos en ellos, lo primero que nos viene a la mente es esa química innegable que demostraron en la serie Kara para Aşk. ¿Quién no recuerda a Ömer Demir y Elif Denayse? Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que para muchos de nosotros la línea entre la ficción y la realidad se volvía muy difusa. Y es precisamente de esa magia, de lo que hay detrás de cámaras, de las historias que quizás no conocemos, de lo que vamos a hablar hoy. A menudo las estrellas de cine y televisión se convierten en figuras casi mitológicas para sus fans, y con Engin y Tuba, esto no es la excepción. Son admirados por su talento, su profesionalismo y por supuesto por su carisma. Pero, ¿qué hay más allá de los flashes de las cámaras y los guiones perfectamente interpretados? Vamos a desentrañar algunas de esas capas. Una de las cosas que más intriga a los fanáticos es la naturaleza de su relación fuera de las pantallas. A pesar de haber protagonizado juntos uno de los dramas románticos más exitosos de Turquía, Engin y Tuba siempre han mantenido un perfil bastante privado en lo que respecta a su vida personal. Y esto paradójicamente ha generado aún más especulaciones y curiosidad. ¿Eran solo compañeros de trabajo, amigos cercanos, o existió algo más profundo entre ellos? Las entrevistas que han dado por separado, a lo largo de los años, rara vez abordan directamente este tema, lo que ha dejado mucho espacio para la imaginación del público. Sin embargo, hay pequeños detalles, gestos, comentarios que al ser analizados en retrospectiva, podrían sugerir una conexión especial. Por ejemplo, en varias ocasiones, al ser preguntados sobre su compañero de actuación, ambos han expresado un gran respeto mutuo por su talento y profesionalismo. Tuba ha elogiado la intensidad y la dedicación de Engin en cada proyecto, mientras que Engin ha destacado la gracia y la profundidad interpretativa de Tuba. Estas son palabras de admiración genuina, pero para los más observadores, podrían ser también un reflejo de algo más allá de la simple camaradería profesional. Piensen en la manera en que interactuaban durante la promoción de Kara para Aşk. Había una naturalidad, una comodidad entre ellos que rara vez se ve entre actores que solo comparten un set de filmación. Las sonrisas, las miradas cómplices, los comentarios espontáneos, todo parecía fluir de una manera muy orgánica. Esto, por supuesto, puede atribuirse a su gran capacidad actoral para sumergirse en sus personajes y transmitir esa química a la audiencia. Pero también puede ser una señal de una conexión personal sólida, construida a través de largas jornadas de trabajo, desafíos compartidos y el entendimiento mutuo de las presiones de sus carreras. La industria del entretenimiento es un mundo exigente y a menudo, los compañeros de reparto se convierten en un pilar de apoyo fundamental para el otro. Otra revelación que podría sorprender a muchos es cómo su éxito conjunto en Kara para Aşk marcó un antes y un después en sus carreras. Si bien ambos ya eran actores reconocidos, esta serie los catapultó a un nivel de fama internacional aún mayor. Las cifras de audiencia, la acogida en diferentes países, los premios, todo fue un fenómeno. Y en el centro de ese fenómeno estaban ellos dos. Las plataformas de streaming y la globalización de la televisión turca permitieron que su trabajo llegara a audiencias masivas, creando una legión de seguidores devotos en lugares tan diversos como América Latina, Europa y Oriente Medio. ¿Se imaginaban ellos que esa historia de amor, crimen y justicia resonaría de tal manera? Es fascinante pensar en el impacto que una sola producción puede tener en la trayectoria de dos artistas.
Además, hemos recopilado algunos datos que quizás no sabían sobre su vida antes de la fama. Engin Akyürek, por ejemplo, no siempre soñó con ser actor. Estudió literatura turca en la Universidad de Ankara y, de hecho, fue su participación en un concurso de talentos televisivo lo que le abrió las puertas al mundo de la actuación. Imaginen si no se hubiera animado a participar, qué distinto podría haber sido todo. Por su parte, Tuba Büyüküstün tiene un background en diseño de escenografía y vestuario, y también comenzó su carrera actuando en anuncios publicitarios. Son dos caminos que, aunque diferentes, terminaron convergiendo en el estrellato. Esta diversidad de experiencias previas podría explicar la profundidad y la autenticidad que aportan a sus personajes, trayendo consigo una sensibilidad única a sus interpretaciones. Ahora hablemos de las expectativas y las presiones. Ser una estrella reconocida a nivel mundial viene con un escrutinio constante. Cada movimiento, cada aparición pública, cada relación es analizada con lupa. Para Engin y Tuba, que han mantenido una postura de discreción, esto ha sido un desafío constante. Se especula mucho sobre sus vidas amorosas, sus proyectos futuros y hasta sobre sus amistades. Y aunque a menudo estas especulaciones son inofensivas, a veces pueden ser invasivas y abrumadoras. La forma en que ambos han manejado esta atención, centrándose en su trabajo y protegiendo su espacio personal, es digna de admiración. No es fácil navegar por las aguas de la fama sin perderse en el proceso. Otro punto interesante a considerar es su evolución artística. Después de Kara para Aşk, ambos han continuado con proyectos exitosos, explorando diferentes géneros y personajes. Tuba ha participado en series con temáticas sociales y dramas intensos, mientras que Engin ha elegido roles complejos y a menudo con un trasfondo psicológico profundo. Esto demuestra que no se han conformado con la fórmula que los hizo famosos, sino que buscan constantemente desafiarse a sí mismos como actores. Y es precisamente esta búsqueda de crecimiento lo que mantiene a sus seguidores expectantes. Siempre nos preguntamos, ¿qué será lo próximo? ¿Con qué nos sorprenderán? La anticipación por sus nuevos trabajos es un testimonio de su impacto duradero en la industria. Y aquí viene una de las revelaciones que podría dejar a más de uno boquiabierto, la posibilidad de que hayan mantenido una amistad muy cercana y discreta a lo largo de los años, más allá de las cámaras. Aunque no haya confirmaciones oficiales de una relación romántica, las interacciones en redes sociales, los likes en publicaciones, los breves pero significativos comentarios que a veces se cruzan, son pequeñas pistas que alimentan la imaginación. En un mundo donde todo se vuelve público instantáneamente, la capacidad de mantener ciertos aspectos de la vida en privado es un arte. Y parece que Engin y Tuba son maestros en ello. Quizás la relación que comparten es de esas amistades profundas y leales que nacen de experiencias compartidas intensas, un vínculo que trasciende las apariencias y las presiones externas. Y eso, en sí mismo, es algo muy valioso. También hemos investigado sobre su impacto en la cultura. No solo son actores, sino que se han convertido en embajadores de la cultura turca a nivel mundial. Sus series se traducen a innumerables idiomas, acercando a personas de diferentes culturas a las historias, la estética y los valores de Turquía. Son figuras que inspiran admiración y respeto, y que contribuyen a una imagen positiva de su país en el extranjero. Es un rol que va más allá de la actuación, y que sin duda llevan con gran responsabilidad y elegancia. Para concluir, hemos viajado a través de las carreras, las vidas y las especulaciones que rodean a Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Hemos recordado la química que los convirtió en una pareja icónica en Kara para Aşk, la forma en que han mantenido un perfil privado a pesar de su fama mundial, y las posibles profundas conexiones que podrían existir más allá de la pantalla. Su talento, su profesionalismo y su capacidad para cautivar a audiencias masivas son indiscutibles. Y aunque muchas de las revelaciones que hemos compartido hoy se basan en interpretaciones y análisis de sus trayectorias y declaraciones públicas, hay una cosa segura: son dos artistas excepcionales que continúan dejando una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas revelaciones les sorprendió más? ¿Qué opinan sobre la relación que podrían tener fuera de cámaras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir sobre este fascinante dúo. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos.
Gos y familiares que también sean fans de Engine y Tuba. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.